Azul, salam alaikum, hola, muy buenas, mi gente. Bueno, en esta nueva parte de la serie de partes, hablando del Hirak del Rif, esta es la sexta parte, ¿vale? Bueno, pues entonces ya pues el Hirak del Rif desde la trituración de Mohsin Fikri a finales de octubre de 2016, pues entonces constantemente salían a concentrarse, a manifestarse, haciendo uso de varias técnicas de protesta pacífica y también, bueno, porque salieron eh, como en una manifestación de funeral, ¿no? Llevando con ellos como una tela, o sea que haciendo saber al régimen de ocupación alawita, de los genocidas alawitas, de que nosotros los rifeños somos como un proyecto de mártires o de personas que no tienen nada que perder en este sentido, porque igual el régimen de ocupación alawita nos ve así, como personas que se tienen que exterminar, o sea, hacerles el exterminio y, y gradualmente o estructuralmente hacía eso desde, entre comillas, la independencia, desde que España nos dejó en manos de los alawitas, desde que España, subrayo, desde que España nos dejó en manos de los alawitas, que era un gran engaño histórico porque normalmente no debería haberlo hecho así, porque Mohammed bin Abdelkrim el-Khattabi, Mulay Mohammed, estaba en el Cairo, en Egipto, debería haberle negociado a él su retirada, no pactar con los alawitas con la mediación de Francia el Acuerdo de Madrid, que lanzó un mensaje al gobierno de Pedro Sánchez y demás que nos desvelen esos pactos para saber qué tienen. Si yo veo a España un país transparente, pues si es un país transparente, pues nosotros, la diáspora rifeña, que somos más de 3 millones de personas, aunque muchos todavía tienen miedo, queremos saber qué qué cláusulas o qué está puesto en ese acuerdo de Madrid de 1955. Bueno, cerramos la paréntesis, volvemos al Irak. Pues entonces los activistas los y las activistas del Irak, pues entonces después de que haberse desprendido la micha del pleno centro de ciudad de Alhocemas, donde fue asesinado triturándolo en una camioneta de basura Mohsin Fikri, pues entonces quisieron salir a los pueblos o municipios colindantes o cercanos a Alhocemas para saber em, las carencias o de lo que les falta a esos pueblos y municipios para tratar de elaborar un documento con una serie de requerimientos, de reivindicaciones y usarlo como una hoja de ruta para hablar con el máximo mandatario del país, que es el Mohamed VI, porque los activistas del Irak, ellos a los partidos políticos no les daban consideración, porque ellos decían que son comercios que compran y venden y son también hasta pañales del sistema. O sea, cuando están sucios los tira al vertedero o, o al basurero, pues entonces ellos no reconocían los partidos políticos, y es verdad, porque vamos a ver, el jefe del Estado, el que preside el aparato o el poder ejecutivo es el rey, pues entonces tenemos que hablar con él, tienen que dialogar con la máxima autoridad del país y más aún sabiendo que nuestra zona de Alocemas o el Rif en general
aunque esté encubierto implícitamente, es una zona militarizada. O sea, a la mínima de protesta, aunque sea pacífica, pues nos envían gendarmería, policía y hasta militares de las fuerzas reales. Pues fíjense en la denominación, fuerzas reales, o sea, no son fuerzas populares, no están para velar por el pueblo, subrayar, no están para velar por el pueblo, sino velan por el rey y su familia y su dinastía. Es muy peligroso esto. Lo grave que la mayoría de nosotros, tanto rifeños como marroquíes, no nos damos cuenta de la peligrosidad de estas palabras o de lo cruel que es estando en Marruecos, estando dentro. No nos damos cuenta de ello hasta salir fuera y reflexionar y ver cómo viven los otros pueblos y leer tanto y escuchar a otras personas y reflexionar, pues damos cuenta de lo peligroso que es el régimen de ocupación ese que es una subdelegación de Francia hasta hoy en día del imperialismo francófono. Pues entonces ellos iban, pues entonces fueron a ciudades colindantes cercanas a los Cemas, pues Imzuren, Beni Buayash, Beni Abdullah, bueno, Aiz Buayash, Aiz Abdullah, Targist, Tazagin, Nador, fueron hasta Nador, pero a Nador que hubo casi un suceso trágico porque había gente vandálica, delincuentes que pagaron seguramente los partidos políticos cubriéndose al régimen genocida criminal alawita que querían asesinar a Nasser porque habían dos criminales no con armas blancas o cuchillos, sino con espadas largas. Querían asesinarlo, salvo que los activistas y de Nador pues lo protegieron y lo llevaron de camino al coche que le retornó o lo devolvió a los Cemas. Entonces es que para que veáis la criminalidad del régimen alawita. Pues entonces así iban sucediendo bueno, puedo también matizar que el Nasser Zafzafi constantemente salía en las tardes, noches, en unos directos vía su página oficial del Facebook para dirigirse principalmente a los rifeños que viven en el Rif, en el Rif histórico, o sea, desde Berkane hasta Larache y bueno, especialmente el Rif lingüístico que podemos decir entrenador a Chauen. Pues entonces eso, hablándoles de temáticas que de los que nos cogían de cerca o de lo que carecíamos y también utilizaba sus directos también para incentivar a la gente que salga multitudinariamente en las manifestaciones y concentraciones que se hacían en las Alhucemas. Y también algunas veces grababa vídeos de zonas donde tenían que haberse estado ya construidos proyectos si os acordáis bien, de proyecto Alhucemas Faro del Mediterráneo, al que al que le destinaron un presupuesto equivalente a 4 millones de euros, que nada de ello se hacía. Y hablando de 2017, que era como casi, que era más de la mitad del periodo de, de construcción, porque el proyecto ese de Alhucemas Faro del Mediterráneo iba entre 2014 y 2019. Hablamos de 2017 y apenas estaban construyendo nada. O sea, había una malversación y un robo de dinero público monumental. Bueno, sin más, lo dejamos aquí y volvemos en en una siguiente parte de esto del Hirak. A cuidarse bien, a comer sano. Hasta el próximo.